Buenas tardes, mi nombre es Anita Borja, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica y estoy en octavo semestre de Psicología. El día de hoy les voy a hablar acerca de qué es el sistema de selección de personal, qué es el reclutamiento, qué es la selección de personal, cuáles son los objetivos, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, qué es la empleabilidad, qué es el mercado laboral, qué es el mercado laboral en oferta y cuál es el mercado laboral en demanda. Voy a empezar por el subsistema de selección de personal. Según el artículo 63 de la LOCEP, dice que es el conjunto de normas, procedimientos, políticas tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de personas con discapacidad. Ahora vamos a hablar sobre qué es el reclutamiento. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos que tiende a atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos en una organización. Es decir, lo que hacen las empresas es poner anuncios cuando requieren de un profesional, por ejemplo en la página web de la empresa, también en redes sociales o también puede ser en algún periódico. ¿Cuál es el objetivo principal del reclutamiento? Es localizar, contactar y atraer un determinado número de candidatos capaces de satisfacer las exigencias formuladas por la empresa. Ahora vamos a hablar en cambio de qué es la selección de personal. Es escoger entre los candidatos que ya fueron reclutados a través de instrumentos y técnicas a los candidatos para ser contratados. Es decir, se realiza la entrevista, la evaluación psicológica, dependiendo del puesto que se requiere. ¿Ya? Ahora vamos a hablar en cambio sobre los objetivos generales de la selección y reclutamiento del personal. El objetivo general es dotar a la empresa de la cantidad y calidad de personal para que pueda contribuir de manera positiva en la misma. Ahora, también existen ventajas y desventajas. Entre las ventajas principales está, por ejemplo, que disminuye las injusticias y elimina el favoritismo. ¿Por qué? Porque al momento de que los candidatos pasan por todo el proceso para la selección de personal, se está disminuyendo las injusticias o el favoritismo, porque muchas veces hay empresas que contratan a gente conocida. Ya. Otra de las ventajas es que permite ubicar al hombre adecuado en el puesto determinado. Es decir, si buscan, por ejemplo, el perfil de un gerente de ventas, solicitan que sea de pronto ingeniero comercial, que tenga 2 años de experiencia, etc. Entonces, después de todo el proceso de reclutamiento, selección, se consigue a la persona, digamos, más idónea, que cumple con todos los requerimientos del perfil y se le coloca en ese puesto determinado. ¿Ya? Ahora vamos a ver en cambio cuáles son las desventajas. Las desventajas son es que la empresa, ante un proceso de selección deficiente, tiene que invertir más. Por ejemplo, si es que el reclutamiento fue pobre, digamos, no fue un reclutamiento apropiado, no existen los candidatos suficientes en donde se puede elegir al más idóneo. Entonces la empresa tiene que invertir más, por ejemplo en capacitaciones, etc. ¿Ya? También se generan resentimientos en los trabajadores que fueron electos por méritos y los que no. Como habíamos hablado anteriormente, las personas que están dentro de la empresa se dan cuenta que las personas nuevas entraron por méritos o fueron de pronto conocidos y por eso entraron a ocupar. Entonces de esta manera se van generando esos resentimientos. Ya. Ahora vamos a hablar en cambio sobre la empleabilidad. La empleabilidad es un conjunto de habilidades, conocimientos y atributos personales
que le permiten a una persona obtener un empleo bien remunerado, mantener ese empleo y ser exitoso en su profesión. Es decir, la empleabilidad abarca las calificaciones, conocimientos y las competencias que aumentan las capacidades de los trabajadores para que consigan y conserven su puesto actual. Ya, ahora vamos a hablar en cambio sobre qué es el mercado de trabajo. Se llama mercado laboral o mercado de trabajo y es en donde confluyen la oferta y la demanda. Primero vamos a hablar sobre qué es el mercado laboral en oferta. Es cuando en las organizaciones existe un exceso de oferta de empleo y una escasez de candidatos que lo desempeñen. Por ejemplo, cuando en una empresa florícola solicitan un perfil de una persona que tenga un título de biotecnología, este título no es tan común, incluso no es conocido por los estudiantes en la actualidad, por lo que muchas veces eligen carreras muy comunes como medicina, enfermería, etc. Estas carreras están en demanda. Entonces, en este campo, lo que ocurre es que las empresas tengan fuertes inversiones en el reclutamiento que resultan en volumen insuficiente, es decir, por más que inviertan en el reclutamiento, en anuncios, etc., van a obtener un mínimo número de candidatos para ocupar ese puesto. También tienen fuertes inversiones en capacitaciones. En caso de que no encuentren una persona con el perfil requerido, tratan de contratar a una persona con el perfil más parecido posible. Entonces la empresa lo que hace es pagarle capacitaciones para que esta persona tenga conocimientos de las funciones que va a ocupar en el cargo. De esta manera la empresa invierte más en este tipo de capacitación. Ya. Ahora en cambio vamos a hablar sobre el mercado laboral en demanda. Es todo lo contrario, es cuando hay pocos puestos de trabajo y muchas personas que intentan ingresar a la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, como habíamos hablado antes, los jóvenes en la actualidad escogen carreras comunes, las más conocidas, digamos, como medicina, enfermería, contabilidad, etc. Entonces, las organizaciones lo que hacen es tener criterios de selección más rígidos. ¿Por qué? Porque hay un número mayor de personas que requieren el puesto o que tienen el perfil que requiere el puesto. Ya, entonces, por ejemplo, pueden pedir, si antes decía 1 año de experiencia, ahora pueden pedir 2. Un ejemplo. También las ofertas salariales son más bajas debido al mayor número de profesionales que existen para este perfil. Y pocas inversiones en reclutamiento debido a la oferta de candidatos. Es decir, la empresa no tiene que invertir demasiado porque hay muchos profesionales que van dejando carpetas, digamos, en las empresas y estas ya no tienen que invertir en este tipo de en el reclutamiento, por ejemplo. Eso es todo. Muchas gracias.